Bueno. Gracias por estar aquí, buenas noches. Che, ¿por qué no hace el primer auspicio y luego vamos a ir a esta pequeña miseria de saludar por una moneda? Bueno, ¿cómo no? Auspician este programa Café Cabrales. Cabrales significa buen café. Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Medicorp Argentina, medicina privada, 815-1277. Y Provincia Seguros, tan seguro como un banco. Estoy cierto de que tenía algunos saludos que hacer hoy. Ajá, hoy le tocó a usted. Pero no, me los he olvidado. Sí. Con la ingratitud que me caracteriza. Además estaba con una charla muy interesante que seguiré luego del programa por unos periodistas de esos que preguntan duro, ¿Ah, sí? Así que ¿Los que le gustan a usted? Sí, me estaba ejercitando. Digo, ejercitando en el pensar, cosa que uno no siempre hace. Cuando le preguntan, dígame qué le gusta más, la radio o la televisión, bueno, uno contesta cualquier cosa, de todos modos ya es una respuesta que ha dado muchas veces. Claro. Pero por ahí resulta que no preguntan eso. Y uno se desconcierta porque tiene que pensar. Y no viene mal pensar de vez en cuando, siquiera para darse cuenta de cuán poco piensa uno. Pero, habida cuenta entonces de que he olvidado todo saludo, vamos a la segunda y definitiva serie de auspicios para luego ir al primer tema de orden conceptual. Con un Le Mans en la mano llega Luis Fuxan y nos dice: Le Mans Suaves, suaves por naturaleza, presenta a Alejandro Dolina y su bloque Reflexiones. En la venganza será terrible. Bueno, siempre tengo la sensación, como no alcanzo a ver el fondo de la sala, de que hay personas que entran y salen en el fondo y que nunca he visto. Es personas que tienen una especie de vocación por ir al fondo, vocación que yo comparto. Yo suelo ponerme en las últimas filas, tanto en el colegio, en los actos políticos, en las fiestas, en los cumpleaños. ¿Para qué? Y para irme. Para irse y que no se note tanto. Para que no se note, para no hacer de mi retirada una cosa pomposa. Avisamos que se nota cuando se van los últimos porque lo está diciendo usted, ¿no? Claro, ahora todo el mundo mira para allá. Sí. Pero yo creo que toda retirada debe ser discreta. Sí. Es difícil. El tipo debe irse de una fiesta sin que se note que se ha ido. Para lo cual lo mejor es que tampoco se haya notado antes que uno estaba. Claro, cuando llegó. Mejor no va directamente entonces. Bueno, justamente a eso quería referirme. La mejor forma de retirarse de un sitio es no yendo. A usted le gusta que lo inviten y no ir, inclusive. No. Bueno, pero hoy vamos a hablar de Moctezuma, que nada tiene que ver con retiradas, o quizás sí. Nuestro amigo Moctezuma, amigo del programa. Emperador de los aztecas, ahí en Tenochtitlán, aquella ciudad construida en una laguna. Ya había sido informado el pobre Moctezuma de la presencia de los españoles desde el desembarco de Hernández de Córdoba, o sea, mucho antes de que viniera Cortés a jorobar. Tenía una gran organización de alcauciles que le batían todo aquello que ocurría en los confines de sus dominios. Y sucedió que este arribo coincidía con antiguas profecías, tal como también ocurrió en el Perú. Decían los aztecas que seres superiores venidos de donde nace el sol habían ayudado a los hombres, eran una especie de dioses fundadores, y que enfadados por la maldad y la codicia del género humano un día se fueron. Pero la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, prometió regresar. Y los españoles llegaron justamente por allí donde había prometido regresar Quetzalcóatl, por el este. Así como en el Perú los españoles llegaron por allí por donde había prometido regresar Viracocha. Pero además hay que decir que los españoles debieron resultar verdaderamente sorprendentes para los aztecas. Le habrán sorprendido
las pieles blancas, las ropas, las barbas rubias, los caballos, desde luego, los papeles escritos que hablaban, las armas de fuego, las naves enormes, bueno, etc. Pero las coincidencias entre las antiguas profecías y lo que estaba ocurriendo eran en detalle, eran de detalles. Bueno, esto de haberse marchado por el este y volver por el este, Quetzalcóatl. La profecía además indicaba que llegaría la serpiente emplumada en un año de Acatl, y 1519 era un año Acatl, caña. Le llamaron incluso a los españoles teules, dioses. Curiosa esta raíz, teu, que quiere decir Dios, muy parecida a la raíz de casi todos los idiomas indoeuropeos, lo cual debió hacer las delicias de muchos filólogos en pantuflas, en donde ven una coincidencia, creen que esta coincidencia es signo inequívoco de provenir las personas del mismo sitio. Vale decir, si Teu es Dios en Grecia y en Tenochtitlán, es obvio que los griegos y los aztecas venían del mismo lugar, ¿o no? No. Después de todo, ¿qué cosa es un fonema? Bien. Moctezuma se llamaba Moctezuma Xocoyotlán. Xocoyotlán. Yo tengo una pronunciación nahuatl del interior. Sí. Era un hombre serio, melancólico, solemne, de profundo sentimiento religioso, un tipo medio difícil de tratar, pero también un implacable guerrero. Casi no había posibilidad de ser de otra forma en aquel mundo pesimista por definición. La gente, los pensadores aztecas, creían que el mundo era un lugar malo. Y desde luego, las cosmologías decían que el mundo estaba destinado a la destrucción. El caso es que desde el comienzo del reinado de Moctezuma, 1502, empezaron fenómenos extraños, cosas raras y cosas detestables ocurrían. Una gran hambruna, el Popocatépetl, que es el volcán ese que hay al lado de México, de Tenochtitlán, había dejado de largar humo, lo cual alarmó muchísimo a los geólogos aztecas. Por el este apareció una luz fantasmagórica que duró varios años. Moctezuma incluso consultó todas estas cuestiones con el señor de Texcoco, que era Nezahualpilli, era una especie de brujo, ¿no?, que sabía mucho de estas cosas. Y Nezahualpilli le dijo: mira, flaco, dentro de poco nuestras ciudades serán destruidas y nosotros vamos a marchar como chancho al matadero. Tenía esa forma de metaforizar el amigo Nezahualpilli. Otra cosa que había ocurrido era que la hermana de Moctezuma, Papantzin, había resucitado en 1510, lo que nos hace presuponer que ya había muerto antes, puesto que para una buena resurrección es indispensable haber muerto antes. Bueno, resucitó en 1510 y contó como una especie de Víctor Sueiro avant la lettre lo que había visto en la muerte, y dijo que había visto hombres blancos y barbudos que iban a destruir las ciudades y que iban a esclavizar a todo el pueblo. También apareció un día junto al templo mayor de Tenochtitlán un pájaro con cara de hombre, lo cual no es de extrañar, No. viendo las caras de algunos. Sí. Un pajarón. En 1516 un cometa apareció también. Nezahualpilli dijo que era una señal inequívoca de que se venía la malaria. Ante la llegada de los españoles y ante esas profecías, Moctezuma tiene actitudes contradictorias.
Por ahí un día dice que hay que combatirlos, otro día dice que no. Y Cortés, que tenía de todo menos actitudes contradictorias, llegó. San Juan de Ulloa recibe embajadores de Moctezuma, que le llevan regalos, y Moctezuma había mandado junto a esos emisarios algunos pintores, digamos fotógrafos, porque no venían a hacer arte, sino que venían a dibujar todo aquello que veían para mostrárselo luego al emperador. Y así los dibujó a todos, a los principales capitanes de Cortés, dibujó a Cortés, dibujó a la Malinche, a Marina, a la amante de Cortés, aquella cuyo nombre es sinónimo de traición hoy en México, pero también la traductora, junto a Juan de Aguilar, era aquel que sabía... Hablaban en idiomas cruzados. Claro, porque Aguilar sabía el maya y el castellano, y la Malinche sabía el maya y el nahuatl. Entonces hacían una traducción cruzada. Después supongo que habrán aprendido bien. Bueno, los españoles hacen demostraciones de poderío ante esos emisarios, particularmente con los caballos y con las armas de fuego. Les llevan un casco a Moctezuma, y otra coincidencia más. Ese casco es igual al casco del dios Huitzilopochtli. Y entonces Moctezuma dice, che, sonamos, dijo otra cosa, ¿no? Son los dioses que vuelven. Moctezuma incluso le manda a un indio que era Socias de Cortés, era igualito a Cortés. Y descubre que era igualito a Cortés porque los dibujos que le hacen los tipos dibujar. Y le manda a un indio que era igual a Cortés, y los españoles le baten Cortés. ¿Qué hace de Cortés? Le manda también oro, lo cual, desde luego, acentúa la codicia que ya tenía esta gente. Pero este idilio de regalos dura poco. Moctezuma cambia de idea, opta por procurar que se rajen. Bueno, no vamos a hablar de esta marcha de Cortés, su proselitismo con los vecinos de los aztecas, que desde luego odiaban a los aztecas porque estaban dominados por ellos, por ejemplo, los totonecas, los tlaxcaltecas, toda esa gente. Y le tenía odio a los aztecas, entre otras cosas porque esta gente tenía la costumbre de llevarse cada tanto un número de personas de entre sus vecinos para sacrificarlas ante el altar de sus dioses. Era una costumbre que los vecinos molestaba mucho. La guerra que hacían los aztecas era muy curiosa, no mataban, sino que procuraban por todos los medios tomar prisioneros. ¿Pero por qué? Bueno, ellos creían que el universo necesitaba el alimento de sangre, y que cuanta más sangre se derramase con aquellos cuchillos de obsidiana, cuanto más corazones se desgarraran ante el altar de sus dioses, pues más duraría el mundo, que de todos modos iba a perecer. Pero no hablaremos de todo eso. Cortés hace lo suyo con gran habilidad, engaña a unos y a otros. El caso es que un día ya llega a Tenochtitlán y se encuentra con Moctezuma, de quien vamos a hablar hoy, de quien estamos hablando hoy. Enseguida Cortés, que no era gil, advierte que está ingresando en un mundo distinto al de los caribes, al de los indígenas que vivían en las islas del Caribe. Es una cosa diferente. Aquí las mujeres van vestidas pudorosamente, es una sociedad ascética, militarizada, heroica, y que desde luego tiene esta creencia en la necesidad de los sacrificios humanos. Hay normas sexuales muy rígidas, a pesar de la poligamia de algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, el que se aparta de esas normas sexuales recibe castigos severísimos. Por ejemplo, el caso del adulterio, del estupro. Hay poco espacio para los placeres del instinto particularmente. Se recomienda el control de las pasiones. Los padres les recomiendan a sus hijas que jamás sean lujuriosas. Y las mujeres pobres están condenadas al recato, a ser modestas, silenciosas y a respetar a los hombres. Bueno, llegaron a Tenochtitlán un 8 de noviembre los muchachos de Cortés, que eran 400.
Se encontraron con todo el pueblo de Tenochtitlán que salía a recibirlos. Y ahí donde ahora está una calle que se llama Pino Suárez, apareció Moctezuma. Venía con su silla de mano. Cortés, a pesar del aspecto fantástico que tenía Moctezuma, del lujo de sus acompañantes, etcétera, Cortés no bajó la guardia. El tipo, los que tocaban el tambor siguieron redoblando, hacían ruido. Se baja del caballo Cortés y le quiere dar un abrazo a Moctezuma, pero lo paran los edecanes. Pará, loco, dice, a este no se lo toca. Cortés le regala un collar. En fin, Moctezuma lo conduce al palacio de su padre. Allí la pasan mal porque se dan cuenta de que están siendo vigilados. Pero yo quiero contarles cómo vivía Moctezuma. Moctezuma tenía en su palacio más de 1000 mujeres. Algunos dicen que 3000, lo cual es un poco demasiado. Sí, un asco. Un poco demasiado. Tomaba para sí las que le gustaban y las que no las regalaba a sus amigos, sus jefes. No a los jefes de él, digo, a los pues ya saben lo que digo. A los jefes de su ejército, Claro. etcétera. Con generosidad, Mirá, esta dice, esta Paula. No es demasiado, dice. Sí. Llegó a tener 50 embarazadas a un tiempo. No es que las había embarazado a un tiempo, sino El mismo que- día tampoco. No, tampoco el mismo día. A lo largo de 9 meses coincidieron en el embarazo 50 muchachas. Bueno, vivía como un príncipe oriental, siendo que lo era occidental. Y nuestro amigo Bernal Díaz del Castillo, que gracias a Dios integraba la expedición, si no vaya a saber qué historia sabríamos, se sorprendía porque Moctezuma se bañaba todos los días. Estaba limpio de sodomía, lo cual era casi una rareza en un mundo que admitía eso como una cosa bastante común. Las ropas que se ponía un día no se las ponía sino después de 4 días, también se sorprende Bernal Díaz del Castillo, que venía con la misma tricota de Extremadura, ¿no? No sé de dónde era Bernal Díaz, de Extremadura era Cortés. Para ver a Moctezuma había que entrar en patas, los ojos bajos, puestos en tierra, no mirarlo jamás a la cara. Había que hacer 3 reverencias, señor, oh mi señor. Le digo por si usted Si quiere ir a verlo. quiere ir a verlo, que no pase el papelón de decir qué hace. Cuando uno se rajaba, tenía que tomársela de espalda. No podía presentarle la espalda, presentarle las grupas a Moctezuma. Se tenía que ir caminando para atrás y mirando para abajo, lo cual producía no pocos tropezones. Es verdad. Tenía cocineros capaces de guisar de 30 maneras distintas, que le presentaban un menú de 300 variedades, 300 platos, vamos, entre los que elegía Moctezuma. Sus preferidos eran, pues, la carne de muchacho de poca edad. Pero un día Cortés, que también evangelizaba, le dijo que esa era una costumbre salvaje, y por respeto Moctezuma mandó quitar de su menú la carne de muchacho. Después de comer venían cantores y bailarines, y Moctezuma fumaba y se dormía. Y pues ya ve que vengan los cantores, que vengan los bailarines, se tocaban 3, 4 milongas, un fasolari, un Le Mans, Listo, un Le Mans suave. y se apoyaba tranquilamente. Tenía un zoológico con fieras que, según parece, se alimentaban con la parte que despreciaban ellos de las víctimas humanas. Y esta parte era el tronco. El tronco no lo quería nadie, entonces lo daban a las fieras, que no tenían esos prejuicios religiosos. Este era Moctezuma, que murió de un piedrazo. Mire usted. Claro. Viéndose en peligro, los españoles dieron un golpe de mano, se apoderaron de la persona de Moctezuma, con la colaboración de la Malinche también. Finalmente
Lo hicieron salir frente a su pueblo y alguien le tiró un piedrazo, se lo acertó en el mate y lo liquidó. Y esto debe haber sido un 30 de junio de 1521. Hernán Cortés resuelve abandonar Tenochtitlán. Volvería después. Pero esa huida fue trágica. Algunos tardaban mucho en irse porque venían muy cargados de oro. El caso es que murieron entre 190 y 400 españoles, dicen las crónicas. 400 no creo, porque si eran los que habían venido, quiere decir que murieron todos. Pero bueno, murieron muchos españoles. Y aquella noche del 30 de junio de 1521 se llamó la noche triste de Hernán Cortés. Y unos 408 años después, alguien cantaba en Buenos Aires, alguien grababa un disco en Buenos Aires, y este disco tenía un título que parecía aludir a aquella noche del 30 de junio de 1521. Pero el título fue tan fuerte que la historia se invirtió y resultó ser que cuando alguien habla de la noche del 30 de junio de 1521, es decir, de la noche triste, creen que uno se está refiriendo a este tango que canta hoy Carlos Gardel, dedicado a ese príncipe oriental de Occidente que fue Moctezuma. Mi noche triste.